Hora 25. Aimar Bretos. Javier Elorza, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir a Hora 25. A vosotros. ¿Qué siente cuando escucha hablar de los burócratas de Bruselas? Bueno, burócrata significa en lenguaje llano, funcionario. Y el funcionario no siempre tiene buena prensa. Los burócratas de Bruselas, además, como tienen mucho poder, muchísimo poder, pues tienen muy mala prensa en ciertos medios, ¿no? Pero hay que comprender que sin ellos la Comisión, que es el corazón del tratado, no podría subsistir, porque el secreto del Tratado de Roma es que nombras una institución independiente para hacer propuestas, y que esa institución independiente no depende de los gobiernos. Y claro, tiene que nutrirse de un saber técnico y de una experiencia esenciales. Y esos son los burócratas. ¿Usted ha tenido mucho poder? Bueno, yo no he sido burócrata de la comunidad nunca, ni ganas de serlo, porque cuando llegué a Bruselas tuve que negociar durante 3 años seguidos el presupuesto de las comunidades europeas, y en el presupuesto estaba la plantilla de los españoles que iban a entrar. Y los españoles me empezaron a acusarme de que yo me estaba buscando un puesto. Y lo primero que hice fue unas declaraciones muy claras de que yo jamás pediría ningún puesto de la Comisión ni de ninguna institución comunitaria. Y zanjé el debate. Javier Elorza es diplomático, es funcionario de carrera, fue miembro de la representación permanente de España en Europa de 1986 al año 2000. Incluso una vez ya jubilado fue asesor de la Comisión Europea. Este programa lo escucha muchísima gente, estoy seguro de que nos escuchan diplomáticos, expertos en relaciones internacionales, pero la inmensa mayoría de nuestros oyentes no se dedica a esto, así que le voy a pedir que nos ayude a fijar conceptos. ¿Qué es la representación permanente de España? Significa, al igual que tienen todos los países, que hay un órgano administrativo permanente, porque no somos parte exterior a las instituciones comunitarias, somos accionista. Es como si hubiéramos ingresado en un consejo de administración el día que nos adherimos a la comunidad. No estamos negociando con un tercero, somos parte del animal. Y por eso la representación permanente es una parte de la estructura general que hay, que está permanentemente en disposición de negociar, de hablar y de representar a España. Oiga, y como accionistas dentro de esta gran compañía que es la Unión Europea, ¿somos de los que parten el bacalao? ¿Somos de los que... accionistas sí. Fíjese, cuando salió el Reino Unido del Brexit, tuvo que pagar 45.000 millones de euros por compromisos que había asumido la Comunidad Europea, en aquel momento la Unión, y la cuota parte que le correspondía al Reino Unido de préstamos, de garantías, de obligaciones era de 45.000 millones de euros. Es una empresa valorada en términos económicos muy poderosa. No, le preguntaba el papel que juega España dentro del Consejo de Administración. Bueno, de eso la Unión Europea. juegas el papel que te ganas. Evidentemente, hay países que tienen una actitud muy pasiva, hay otros que son mucho más agresivos, y hay algunos que les gusta influir, y hay otros que prefieren un perfil más bajo, ¿no? España ha tenido diferentes posiciones en las instituciones comunitarias. Unas veces hemos tenido más protagonismo, otras menos. A mí me cupo la suerte de que participé en esos 15 años con 2 presidentes, González y Aznar, a los que les gustaba mucho Bruselas, eran europeos, eran firmes, no se amilanaban con nada, y les representé a ellos. Cuando me fui el año 2000, ya después no puedo hablar, pero desde luego los 15 años que estuve, lo pasé incluso, yo diría que bien. Incluso bien. Claro, pero trabajando para un gobierno del PSOE y otro para el Partido Popular, ¿alguna vez le han preguntado a quién vota? Bueno, cuando nombraron a Aznar, el ministro Matutes me pasó un mensaje de que pensaba mantenerme como embajador y mantenerme como negociador de España en la Conferencia Intergubernamental de Ámsterdam, cosa que hizo. Con lo cual yo no noté ninguna diferencia entre el PSOE y el PP en Bruselas. En aquel momento los dos partidos eran yo diría que conocedores de que en Bruselas no se puede hacer política individual, y la prueba de ello es que el PSOE, cuando nos adherimos a la Comunidad Europea,
le entregó al PP el 40% de los puestos de funcionarios a los que tenía derecho. 40%. Que no es poca cosa. No está mal. No es poca cosa. Usted sostiene que en Bruselas no suele ganar siempre el más inteligente, sino quien toma la iniciativa y sabe mantenerla, sabe defenderla con determinación. ¿Eso es así? Sí, es así. Bueno, uno de los padres de las comunidades europeas, el francés Jean Monnet, era célebre porque cuando entraba en una reunión llevaba en su bolsillo siempre una propuesta que había elaborado previamente, con harto valor e inteligencia. Y nosotros pues practicamos la misma técnica que Jean Monnet. Dejamos de ser reactivos, de esperar a que la Comisión pusiera propuestas en la mesa y empezamos a hacer las nuestras. Y cuando uno hace una propuesta, primero se discute la tuya. 2, los demás están reaccionando frente a la tuya y su espíritu creativo desaparece en parte. Con lo cual estás jugando en tu terreno y con tu balón. Y esto es evidentemente algo que hicimos muchísimo en Bruselas una vez que descubrimos qué es lo que había que hacer, en lugar de someternos a propuestas de los demás. ¿Cómo son esas negociaciones en Bruselas? ¿Son duras, son largas, son tediosas? Aparte de ser duras, que es normal en cualquier negociación importante donde hay dinero y poder, son muy largas. Porque una propuesta de la Comisión empieza con un comité de expertos independientes, con un comité de expertos nacionales, pasa a los servicios de la Comisión, a los jefes de gabinete, al colegio, y puede pasar 2 años entre el inicio y el final. Y además los estados, los lobbies, las ONGs intoxican, manipulan y presionan a la Comisión. Es un deporte bélico. ¿El papel de los lobbies es tan fuerte como parece desde fuera? Es impresionante. Sí. Es impresionante. Yo cuando llegamos a Bruselas en el año 85, en junio, al mes siguiente me invitaron a un simposio de tabaco, donde estaba organizado por el Tabaco Rubio. Y estaban allí invitados muchos funcionarios de la Comisión. Y claro, una cosa es que te den ayudas a tabaco rubio y otra menos ayudas a tabaco negro, que era el tabaco mediterráneo, ¿no? Yeah. Y comprendí perfectamente por qué el tabaco rubio iba ganando por goleada, porque es que ellos habían montado ese simposio, habían invitado a la Comisión y le estaban presionando de manera sistemática. No vi ningún simposio de tabaco negro. Y eso sigue siendo así, eso no se ha regulado de alguna manera. Sí, ha intentado regularse y hay un registro. Yeah. Hay un registro. ¿Y con eso basta? Hay un registro donde transparente, tienes que poner además de los datos de tu lobby, las condiciones, el capital, quiénes son los componentes de tu consejo de administración si tienes una estructura societaria, pero eso evidentemente no basta porque un lobby puede actuar de muchas maneras. Con lo cual, pues es un tema siempre pendiente. Lo que pasa es que no puedes negarte a aquellos lobbies porque en una sociedad como la nuestra, abierta, defender tus legítimos intereses está no solamente autorizado, sino es que se trata de eso, de que la sociedad sea viva y defienda sus intereses. Hábleme de las reuniones preparatorias de las cumbres. ¿Cómo son esas reuniones? El Consejo Europeo es el final de una historia siempre muy, muy larga, ¿eh? Cualquier tema que va a un Consejo Europeo tiene meses y meses de preparación, de comité de representantes permanentes, de consejos de ministros de la materia, de pasillos, de conversaciones, de pactos bilaterales. Y cuando llegas al Consejo, la batalla está prácticamente lidiada y ha tenido lugar, ¿no? O sea, muy pocas veces hay consejos europeos donde tú decides en el Consejo Europeo. España tenía la mala costumbre de que pedía y era muy exigente y ambiciosa y llegábamos con muchos temas abiertos al Consejo Europeo. Pero tuvimos la suerte de que tuvimos 2 presidentes que aguantaban lo indecible. Y ganamos, muchas veces, por ese motivo. Pero lo normal es que llegues al Consejo Europeo con las cosas más maduras, más elaboradas. ¿Hasta qué punto los funcionarios tienen realmente margen de maniobra para negociar, para ceder, para apretar, para lanzar órdagos? ¿O permanentemente hay que estar consultando con la capital del país de cada uno? Bueno, hay que ver, hay 2 modelos antagónicos. El modelo alemán, donde les llegan unos papeles con 18 firmas y no pueden moverse ni un ápice de lo que les dice el documento. O sea, son instrucciones a lo prusiano, cerradas, blindadas. Y luego está el modelo inglés, que concede a cada nivel de discusión una autonomía muy grande. Nosotros imitamos el modelo inglés. Cada uno tiene su responsabilidad para los temas de su nivel.
Evidentemente yo no voy a decidir como embajador cuánto dinero se va a cerrar al final en un programa cuantioso, pero sí puedo cerrar muchas cosas de las cuales mi primer ministro no se va a ocupar nunca a su nivel. Es decir, cada uno negocia las competencias que tiene su nivel. Yeah. Eso es lo que hacen los británicos, que les hace ser muy buenos, o les hacía ser muy buenos en Bruselas. Claro, pero por ejemplo, el modelo alemán en el que no se pueden mover los negociadores porque un desastre. desde Berlín unas directrices. Tiene que ser frustrante No, negociar es con que ellos. yo muchas veces veía a mi colega que estaba desesperado y sabía que esas instrucciones le llevaban absolutamente al desastre y sin embargo tenía que insistir en ellas. Era tremendo. Eso los diplomáticos es una cosa que admiro muchísimo de ustedes, el que puedan estar en contra de aquello en lo que defienden, pero claro, es que es la posición del Estado. Bueno, también hay algo, ¿no? Es cuando tienes una pelea en donde las piezas se van moviendo, y hay que tener en cuenta que en mi época había 15 estados que estaban opinando, la solución se va moviendo. Yeah. Se va moviendo y se va adaptando y se va modulando, con lo cual si tú que estás siempre en la sala no tomas unas decisiones para defender tus intereses, no se van a tomar en Madrid, porque Madrid no está en la sala, estás tú. Y entonces tienes que asumir tu responsabilidad. Y si te equivocas, Madrid sabe que te has equivocado, pero por lo menos Madrid sabe que has jugado y que lo que has hecho está bien hecho. Así que es un deporte con una diana móvil. Y esas negociaciones previas a los consejos europeos se alargan mucho. Sí, pueden alargarse muchísimo. Además hay temas que no se resuelven en las negociaciones anteriores por un motivo muy simple. Y es que en la comisión se aprueba un mandato de negociación siempre por arriba. Luego los funcionarios intentan sacarlo. Y todo el proceso de debate que tiene lugar con los Estados miembros a través de comités y de embajadores, el representante en la comisión no se mueve. Él tiene un mandato fijo de su institución. Con lo cual, una vez que sabes cómo funcionan ellos, tú funcionas lo mismo. Y en muchos temas, cifras, periodos derogatorios, tiempos, no te mueves. Hasta el final, que aparece el comisario con el que vas a negociar. Pero no vas a negociar con un director general o un jefe de negociado. No. Tienes que negociar con el comisario directamente, que es el que va a modificar el mandato que no te gusta. ¿Cuál es la batalla de la que más orgulloso está usted de haber librado? Bueno, todas y cada una de ellas tienen su aquel, ¿no? Pero quizás la batalla más divertida, ¿no? y que acabó de una manera estupenda fue la de Edimburgo, donde el presidente González bloqueó la ampliación a los 3 países de la EFTA y Noruega. Estaban Suecia, Finlandia y Austria. 2. Un acuerdo sobre sedes definitivas de las instituciones comunitarias. Y tenías a Luxemburgo, Francia y Bélgica. 3. Una declaración que permitía llevar a ratificación por segunda vez el Tratado de Maastricht, es decir, la moneda única bloqueada. 4. Una declaración de subsidiariedad que el británico quería como la pupila de sus ojos. Y Felipe González dijo, estos 4 temas yo no los apruebo si ustedes no me duplican los fondos estructurales. Hasta que no me los dupliquen, yo encendió un coiba y se puso a fumar coibas en el Consejo Europeo. Yo creo que esa fue el momento más álgido y más divertido que he pasado en el Consejo Europeo. ¿Usted qué pensó en ese momento? Que iba a ganar. Porque le daba igual abandonar el Consejo Europeo sin acuerdo. O sea, que Europa va de órdagos. No, tienes que tener un órdago, o sea, tienes que aplicar los órdagos cuando tienes justificación y base suficiente, ¿no? Si no te destrozan, si no estás muerto, ¿eh? Pero si tú tienes tu razón, ¿por qué no vas a defenderla? ¿Cuál es la negociación de una sentada más larga en la que ha estado? ¿Alguna que haya durado días? Muy sencillo, el sempiterno Consejo de Ministros de Agricultura, el consejo donde yo acompañaba en primer lugar a Carlos Romero y más tarde a Albero, donde estuvimos 5 días seguidos. ¿Con sus 5 noches? Con sus 5 noches, todos nos turnamos. Claro, ahí tiene que haber Nos turnamos. Un relevo en la mesa de negociación. Nos turnamos, pero cuando la negociación se ponía efervescente, el ministro tenía que despertarse y venir a la mesa. Pero en 5 días con 5 noches, ¿en qué momento se pone efervescente la negociación? Pues se puede poner efervescente en cualquier momento, porque tú no decides el momento, es la comisión la que decide. Y es la presidencia la que pone una nueva propuesta sobre la mesa, ¿no? Si quiere hablarme de un consejo largo, ininterrumpido, donde no me levanté de la mesa, ni yo ni la delegación española, fue uno de pesca, que duró 35 horas, donde no nos levantamos de la mesa, en ningún momento.
Ostras. 35 horas. Pero con la adrenalina que te da, aguantas. Cuando llegamos había una costumbre muy malvada. Esa ha desaparecido. Desapareció a los 3 años. ¿Cuál? Y es que te daban a las 10 de la noche un whisky seco. Y a las 12 otro whisky seco. Y eso lo lubricaba la gente todo. cuando se lo había bebido iba al bar a por el tercero. Es decir, te lubricaba, desataba las lenguas y forzaba los acuerdos. Pero al final descubrieron que eso podía ser un escándalo y que había que cortarlo. Porque, Hombre, sí. porque era un escándalo. Claro, es que era un escándalo. Oiga, hablaba antes de los prusianos. ¿Es verdad que en Europa nos llaman o nos llamaban a los españoles los prusianos del sur? Sí, nos llamaban, pero pues porque nos obligaron el primer año y el segundo año a unas peleas tremendas porque no nos concedían el estatus de igual y nos sometieron a un maltrato radical en una serie de temas. Nos querían hacer pagar desde el primer año el presupuesto comunitario, cosa que rechazamos y lo evitamos. Al fijar la prima del ovino y caprino decían que hacíamos trampas porque había transhumancia en España y contábamos el ovino y el caprino 2 y 3 veces. En fin, fue una situación muy desagradable. Y como reaccionamos apretando los dientes y reaccionando bélicamente pero con dignidad, nos empezaron a llamar los prusianos del sur. Madrid estaba muy contento. Yo no estaba tanto porque un prusiano para un europeo es alguien no bienvenido y es peyorativo. Pero en fin, como Madrid estaba encantado, pues seguimos aceptando el nombre. ¿Qué papel juega la química personal en las negociaciones comunitarias? Todo porque tienes que convencer a otros de tu posición. Convencer es primero que vas a aguantar hasta el final. Y eso te huelen. El miedo, el temor, la debilidad se nota enseguida. Con lo cual hay que ser un poco actor. Yo en mi comité de embajadores al principio decía no. Cuando no me creían decía niet. Cuando dejaron de hacerme caso pasé a anatema y acabé con casus belli. Y hasta que no decía casus belli no me creían. Es decir, en parte es un teatro. Tienes que actuar. Tú y toda tu delegación, porque si ellos ven que tú eres un loco demasiado duro e intransigente y ven que tu delegación no lo es, o que tu ministro va a ceder, o que tu presidente del gobierno va a ceder, no te hacen ni caso. ¿Qué líder, o de qué líder, mejor dicho, admira usted su capacidad negociadora? Si dejamos aparte los españoles, los mejores negociadores con los que me he encontrado allí eran los británicos. Por esa capacidad de flexibilidad que tenían. O sea, un británico no se calentaba nunca en una negociación, cosa que nosotros procuramos imitarles. Estaban siempre fríos y al final se guiaban por sus intereses y ganaban muchas veces. Cuando ves un ministro nervioso, temeroso de estar solo, que da broncas a sus inferiores y a sus subordinados, los demás lo ven. Y en ese momento ese ministro está muerto porque no le van a hacer caso. Y si metemos a los españoles, ¿quién negocia con Los Ángeles? Yo, en mi época fueron los dos. Eran muy diferentes los dos, muy diferentes. González no tienen nada que ver. No. Pero sin embargo, eran europeos y creían en Europa. Dos eran firmes hasta ad limitem. Formaban coibas cuando estaban enfadados y no hablaban, cosa muy importante porque si hablas metes la pata. Y en cuarto lugar, eran muy respetuosos con toda la pirámide de gente que les había ayudado. Nunca vi ni a González ni a Aznar dar una bronca a nadie. O sea que cuando el viento viene de frente en una negociación es mejor estar callado. Hay veces que sí. Esa era la técnica que utilizaban tanto Aznar y como Felipe, y no se habían puesto de acuerdo en absoluto. Y los dos encendían un cigarro imponente que se llamaba Goiba, que dejaba perplejos a sus colegas. Pensaban que estaba contento. No, era así, ¿no? De que no pensaba hablar y de que hasta que no le dieron lo que querían, no pensaba ceder. El debate de que los presidentes tienen que saber inglés, ¿usted qué opina ahí? Bueno, yo siempre cuando me hablan de este tema doy dos ejemplos. Los japoneses, que no hablaban inglés hasta hace muy poco tiempo, iban con un intérprete que es como si fuera un grano pegado. Y Kohl, que negociaba con todo el mundo y que era muy dicharachero, llevaba un intérprete pegado. Con lo cual,
Saber idiomas es importante porque hay muchas negociaciones de pasillos, de llamadas telefónicas, de contubernios, de pactos, pero si no hablas idiomas tampoco tienes que sufrir demasiado si tienes un intérprete maravilloso y no te importa a ti, porque lo que pasa es que los españoles nos entra una especie de complejo, no de inferioridad, sino de marginalidad, y entonces renuncian al intérprete. Yo he visto tanto a Felipe como a Aznar pasar a hablar en inglés o en francés malamente, sin dominarlo del todo. Y en ese momento decía, por Dios, que vuelvan al castellano y que hagan caso del intérprete, porque ahí no les puedes ganar, pero si empiezas a querer jugar en el terreno del otro, sin los mismos medios que el otro, estás perdido. ¿Qué es ser europeísta en 2023? Ser europeísta es una pregunta muy complicada, porque antes estaba claro, era más Europa, siempre más Europa. Desde el Tratado de Lisboa, en absoluto. El tratado prevé que haya propuestas regresivas, involucionistas, y las hay. Cada vez más hay unos intereses grises en Europa, muchos intereses que no son claros ni transparentes, que no tienen en cuenta el tratado, que no tienen en cuenta una Europa más unida, y que por tanto tienes que tener muchísimo cuidado. Ahora Europa puede ser muy positiva, y generalmente lo es, como la lucha contra el COVID, lo que está haciendo la guerra de Ucrania, pero hay veces que tienes que tener cuidado porque las propuestas son involucionistas, regresivas y no son justas y equitativas. Todo esto de lo que nos acaba de hablar el embajador Elorza se publica en Una pica en Flandes, que es el libro que acaba de publicar con la editorial Taurus, un libro interesantísimo, con todos los entresijos de la política comunitaria. Y en ese libro, señor Elorza, hay un agradecimiento expreso a una de las voces fundamentales de este programa, que es Xavi Vidal Folk, que fue corresponsal en Bruselas en aquellos años. Sí, evidentemente. A Javier Vidal le debo un agradecimiento eterno, porque en un momento determinado España superó el límite del déficit público autorizado, de acuerdo con el tratado, para ser beneficiario del Fondo de Cohesión. Eso sucedió cuando Felipe González y Pedro Solbes dejaron a Aznar un déficit público del 5,9%. Y los de la comunidad tomaron nota y vimos que si eso se hacía público, se verían obligados a retirar a España de la elegibilidad para el fondo, que eran entre 1.000 y 1.500 millones de euros al año. A donación pura. Y Javier se enteró de lo que estaba pasando, fue el único periodista que se enteró y me llamó. Yo estaba en Bruselas en ese momento y le pedí por favor que no dijera nada, porque si la comisión veía eso publicado en un medio, se vería obligada a quitarnos la elegibilidad. O sea, íbamos a provocar nosotros el efecto. Y Javier se cayó. Lo cual para un periodista que tiene el primer medio de prensa de aquel momento en España era realmente un sacrificio muy importante. Lo hizo por el bien de España. Y más de un gobierno que era el de José María Aznar. Yeah. Y se cayó. Y por eso le debo eterno agradecimiento. ¿Europa es sexy para la ciudadanía española? No, Europa cada vez es más complicada, más técnica. La gente no entiende muy bien las decisiones. Es uno de los pecados que tiene en estos momentos, cómo hacerlo más transparente, más accesible a la ciudadanía. Y Europa esa batalla no la ha ganado todavía. En absoluto. Javier Elorza, autor de Pica en Flandes, editorial Taurus. Gracias por venir a Hora 25. Muchas gracias, Aimar.